Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del consultorio de finanzas personales de Rankia. Como cada segundo miércoles de cada mes, aquí estamos para resolver todas vuestras dudas acerca de finanzas, inversión y formación financiera, que nos han llegado varias dudas acerca de esto en los últimos días. Para los que se incorporan por primera vez, me presento, soy Luis Ángel Hernández, responsable del Departamento de Inversión en Rankia. Hoy tengo la oportunidad de que esté presente con nosotros Enrique Roca, colaborador del Departamento de Fondos de Inversión y que muchos conocéis en Rankia durante mucho tiempo. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, como siempre, hacemos una primera sesión acerca de las novedades que hemos tenido este mes o cosas que os pueden interesar. Para los que estáis en Madrid, es muy interesante el Buscando Valor que organizamos el próximo día 27 en el Hotel Wellington de Madrid. Vamos a tener gestores de Cobas, Bayern Hall, mira, el gestión viene su responsable, el gestor principal, François Badelón. Tenemos varios, Columbia también estará presente, será un evento bastante importante, sobre todo para cerrar esta primera parte del año en lo que se refiere a eventos de fondos de inversión. En la parte de bolsa hemos lanzado este mes el primer curso de opciones de Rankia, es decir, hemos lanzado junto a Sergio Nosal, que fue gestor en GPM y es un blogger en Rankia, hemos lanzado el primer curso de opciones y que estará en oferta hasta el próximo 30 de junio con el precio de lanzamiento de 100 euros. Es un curso con más de 20 horas de formación y 12 sesiones teóricas y 8 prácticas. Entonces, está muy bien. Cualquier duda sobre el curso me lo podéis escribir a mi correo luisangel@rankia y os paso toda la información. Y sin más, vamos al lío, como se dice, y vamos al consultorio que tenemos hoy. Tenemos, como siempre, preguntas tanto de fondos como bolsa, como de formación financiera. Entonces, voy a empezar por la parte de fondos, que Enrique nos puede ayudar más. Entonces, vamos allá. La primera pregunta nos llega de Francisco, nos comenta que no tiene conocimientos en finanzas, que tiene 48 años y que quiere invertir sus ahorros y hacer aportaciones mensuales, ya sea en fondos de inversión o en fondos pasivos, que está leyendo sobre el tema durante todas estas semanas, pero que se le escapan muchos conceptos. La duda que tiene es si invertir en algún fondo indexado estilo Indexa, Finicens, o por el contrario en algún fondo value. Nos comenta que la ventaja que ven los robo-advisors es que si no tienen muchos conocimientos, la aportación inicial es bastante asequible, pero que buscando gestoras tipo value no ha llegado a saber la cantidad mínima que te piden para iniciar el fondo, tanto de inversiones como los planes. Y que le ayudemos un poco. Voy a darle mi idea yo y después a Enrique le puedes dar. Lo primero es que la inversión pasiva y los fondos de estilo value, hay muchos fondos en el mercado, no solo hay, creo que había más de 40.000 fondos en España, no solo existen los value, pueden ser totalmente complementarios en una cartera. Es decir, podemos tener la convicción de un gestor. Si estamos en un fondo de gestión activa es porque tenemos convicción en el gestor o convicción en lo que invierte, que tenemos en ese sentido. Y puede ocupar perfectamente un espacio nuestra gestión pasiva para un plazo más largo. Es decir, pensamos que la esperanza de vida en España está en 80 años, tienes 48, es decir, te pueden quedar todavía unos 20 años por delante es decir, de largo plazo invirtiendo. Entonces puedes tener una cartera más a largo plazo en gestión pasiva, donde a largo plazo ese efecto de las comisiones te puede ayudar mucho, y otra parte en fondos de inversión, donde aunque las comisiones penalicen un poco, puedas tener un rendimiento a 5 o 7 años, que es lo que están pidiendo de plazo temporal los fondos de inversión. Segunda, la pregunta que tenías sobre el importe mínimo. En casi todos los folletos, en los PDF que te vas a encontrar cuando buscas en sus páginas web, cuando ves el folleto que se llame folleto fundamental para el inversor o el kit, lo puedes encontrar bajo estos nombres, tiene que poner la aportación mínima. En muchos de los value, si están en una comercializadora, la aportación mínima suele estar entre una participación o 10 euros. Hay otros fondos que no. Los grandes, como que has comentado, como AZ Valor y Cobas, tienen, Enrique, si no me equivoco, tienen unos requisitos de entrada un poco más altos, alrededor de los 1.000, 2.000 euros, creo que era. ¿Me puedes confirmar? Sí, sí, aproximadamente esa cantidad, pero también es cierto que para determinados colectivos como pueden ser menores de edad, la aportación mínima es bastante menor. Una pregunta, Enrique, para gestionarlo de esto. ¿Tienes parte de tu cartera en gestión pasiva? ¿Cuánto le estás dedicando para que le sirva más o menos
de modelo a este señor? Bien, yo lo primero que le diría a esta persona es que si no ha invertido, invierta poco a poco. Invierta, digamos, lo primero que se puede hacer es invertir en papel teóricamente, pero como eso, digamos, nadie lo va a hacer y con lápiz tampoco, lo que le diría yo es que se construya una cartera. Y para construir una cartera a largo plazo, digamos, con un horizonte temporal de 7 y 10 años para invertir en bolsa, lo que tiene que pensar es que digamos, durante esos 7 o 10 años no va a necesitar el dinero para invertir en bolsa. Después que se haga un test de los que tenemos nosotros en Rankia, un Fond2Test, para, digamos, ver qué tipo de inversor es. Y como normalmente solemos oscilar entre el optimismo y el pesimismo, yo lo que haría sería que, como tú decías muy bien, hacer aportaciones periódicas sistemáticas cada trimestre. A ver principalmente cómo nos va. El problema que tenemos hoy en día, digamos, es un problema bastante grave, que es que los tipos de interés, digamos, están cero en negativo. Entonces, normalmente una cartera solía tener liquidez, solía tener acciones, solía tener también algo de oro y bonos. Pero claro, comprar bonos con tipos de interés negativos, salvo y los que no tienen tipos de interés negativos, como son los países emergentes, tienen bastante riesgo, pues prácticamente, digamos, distorsiona un poco la cartera tradicional que hay. Entonces, yo sí que haría sería no tener prisa, hacer una cartera durante 2 o 3 años haciendo aportaciones sistemáticas, sobre todo, dado que los tipos de interés están en negativo, no apoyarse mucho en los tipos de interés, en los bonos, porque evidentemente están en negativo y para comprar bonos yo prefiero liquidez, tener algo de oro y también dentro de las acciones, digamos, un poco potenciar las acciones con rentabilidad por dividendo, dividendo sostenible, dividendo generado con beneficios de las empresas, que normalmente las acciones con rentabilidad por dividendo que puedes encontrar perfectamente en Europa de sectores que creemos que siempre van a existir, como pueden ser las farmacéuticas, como pueden ser algunas telecos, como pueden ser algunas empresas de ingeniería, pues o algunas de moda, porque estaba pensando en ITES, pues siempre te darán una rentabilidad del 3 o un 4% que comparado con los tipos a cero, digamos, es un buen resultado. Pero si usted que empieza a invertir en este mundo de la bolsa, por H o por B conoce un sector mejor que la competencia porque trabaja en ese sector, yo invertiría, digamos, si lo considera oportuno o si lo conoce bien, en aquel sector o en aquel tipo de empresas que conozca mejor que la media del mercado. Y sobre todo no le haría la prensa y tendría mucha paciencia, porque lo normal cuando uno invierte en bolsa es que empiece perdiendo dinero, en el sentido de que por un momentín nunca compras en los mínimos, por otro momento siempre hay unos costes de mantenimiento y unos costes de compra. Por lo tanto, yo le diría que compre una cartera diversificada, bien a través de, como tú decías, un ETF o un robo-advisor que te hace una cartera bastante equilibrada, o bien también en algún fondo, digamos, cuyo gestor haya pasado una crisis. Desgraciadamente, porque el mercado está más nervioso últimamente, digamos, o porque los gestores no valoran lo que antaño tenían los valores pequeños, que es que tú les pedías una prima de liquidez, digamos, la gente se está decantando sobre todo por grandes valores, valores índice, y de hecho es muy curioso que la mayoría de los fondos, incluso de valor de este año en España, tiene una rentabilidad bastante inferior al IBEX. Es una cosa que está pasando, que pasa rara vez, pero que en estos momentos parece que la gente quiere grandes empresas, grandes compañías y sobre todo yo sí que tendría algo en Estados Unidos. Estados Unidos es el mercado líder y por lo tanto, digamos, tener algo del S&P que más o menos refleja la economía mundial, puesto que aparte de empresas americanas, muchas, digamos, exportan, pues yo sí que tendría, digamos, si quieres algún fondo índice, poquito a poquito hacer una cartera, sobre todo con fondos que de la potencia económica y de la bolsa que normalmente ha dado mejores resultados y que pienso yo que seguramente lo seguirá dando, que es el índice del S&P 500. Pero empezaría muy poco a poco, me haría un test,
no tendría prisa para comprar bolsa. Hay más días que longanizas, y sí que si por alguna de aquellas en algún momento de formación de esta cartera, que le he dicho que la puede formar durante 2 o 3 años, hubiera caídas significativas del 10-15%, a lo mejor adelantaría las aportaciones y compraría, no me esperaría al trimestre siguiente para comprar la cartera, sino que aprovecharía y con las carteras y adelantaría algún tipo de suscripción periódica. Gracias, Enrique. Esperamos haber ayudado a Francisco que nos enviaba esta duda. Tenemos una duda desde que me la enviaron, me parecía muy pertinente porque creo que casi nadie explica esto y me gustaría que tanto tú como yo podamos ayudar. Nos las hace Pedro, que nos escribe desde Málaga y nos pregunta cómo funciona la industria de fondos de inversión. No entiendo, nos comenta, no entiendo quiénes son los actores, qué es una gestora, qué es Inversis, qué es Allfund, qué papel juegan y cómo se distribuye el negocio, al menos en España, de los fondos de inversión. ¿Vale? Voy a empezar yo, pero aquí creo que Enrique puedes aportar muchísimo, tú que has trabajado en la industria durante muchos años, y voy a empezar por conceptos muy básicos, ¿vale? Cuando hablamos de fondo de inversión, nos referimos a un vehículo de inversión que va a tener un gestor, ¿vale? Ese gestor va a crear su cartera de inversión, tiene que enviarle su proyecto a la CNMV, necesita un mínimo de 600.000 euros para montar un fondo de inversión, es lo que se llama un compartimento. Cuando escuchen hablar de un compartimento, es que un fondo de inversión necesita como mínimo 3 millones de euros. Pero la CNMV te permite trocear esos 3 millones de euros en compartimentos y cada compartimento necesita a final de año tener 600.000 euros, ¿vale? ¿Implica que necesitas los 600.000 euros para formar un compartimento o 3 millones para crear el fondo? No, lo puedes lanzar con menos capital, pero al final del año se te va a exigir que tengas ese capital. Entonces, si al final del año no lo tienes, pues se cerraría el compartimento o se cerraría el fondo. Vale, estamos hablando de un fondo. ¿Qué hace el gestor? Busca ideas, tiene su modelo de inversión, capta capital, lo invierte y a cambio te va a cobrar una comisión de gestión. La comisión de gestión va a la gestora y se descuenta día a día. Estamos partiendo por lo muy básico de los fondos de inversión, ¿vale? Entonces no es una comisión que tú veas que te llegue un recibo de 1.000 euros de comisión de gestión cada 6 meses, sino que se te va descontando día a día. Ahora te tienen que mandar un recibo para que veas cuánto ha supuesto eso en dinero, ¿vale? Y es la comisión que se lleva el gestor. Cuando escuchamos hablar de gestora, ¿qué estamos hablando? Una gestora al final es una empresa, una sociedad gestora que al final puede tener muchos fondos de inversión y tiene a sus gestores. Entonces, las gestoras necesitan un capital mínimo, se tienen que constituir y pueden tener tanto fondos de inversión como planes de pensiones. Ahora, importante conocer dónde están mi dinero cuando le envío un fondo, ¿vale? Aquí entran a jugar papel los bancos depositarios, ¿vale? Que también se llevan su comisión, que es la comisión de depositaría. Generalmente las depositarías son los grandes bancos, CaixaBank, los grandes bancos de inversión, Santander. Aquí Enrique me puede ayudar quiénes son los grandes, Cesabank, que es uno de los grandes, creo, depositarios de España. Y entonces estos se llevan una comisión pequeñita por tener todo el dinero, que generalmente suele estar entre el 0,7, 0,10 por ahí, si mal no recuerdo. Vale, entonces después aparece que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Aparecen otros actores en el mercado. ¿Cuáles son estos otros actores? Las comercializadoras, famosas comercializadoras en España. Podemos tener Renta 4, hay varias comercializadoras en España. Entonces, estas comercializadoras, aparte de tener sus fondos propios, como pueden ser los fondos de Renta 4 gestora, te ofrece una gama de fondos que generalmente, por lo menos, por ejemplo, Renta 4, te ofrece casi 10.000 fondos de inversión, creo, la última vez que lo miré, o un poco más. Evidentemente, esos fondos que te ofrece, muchas veces se llevará una parte de ese de ese fondo que te da, de la comisión que se lleva el fondo, una parte se la retrocederán, que es lo que hablamos de las famosas retrocesiones, a Renta 4, ¿vale? Entonces, esto es otro actor, los comercializadores. Y estas retrocesiones es lo que causa muchas veces que en la comercializadora de toda la vida no veas a los fondos famosos españoles, los value españoles. ¿Por qué? Porque como no tienen acuerdos de retrocesiones o hay problemas con las cuentas ómnibus, ¿vale? No llegan a acuerdos, entonces no comercializan esos fondos
Cobas, Magallanes y todo esto, y tienes que ir directamente a su web a contratarlos. Entonces, la comodidad de una comercializadora es que te permite contratar infinidad de fondos de inversión, pero el problema que tenemos en España es que las grandes comercializadoras no ofrecen los fondos más conocidos nacionalmente, que son los value, porque estos tienen sus propias gestoras y no tienen acuerdos o no llegan a acuerdos por temas de cuenta Omnibus. Esto es una visión general. Evidentemente, faltaría un webinar completo para explicar cómo funciona la industria, pero a grandes rasgos así es como funciona. No sé, Enrique, en esta explicación que he dado, ¿qué puedes aportar aquí de cómo funciona y básicamente de quién se lleva el negocio en todos los fondos de inversión? Vamos a ver, yo te recomendaría, digamos, que escribieras unos artículos que son muy leídos, que aparecen en el arranque, que es un fondo de inversión y cómo elegir un fondo de inversión. Un fondo de inversión, en definitiva, es una institución de inversión colectiva. Y la palabra colectiva viene definida porque dos personas que entran al mismo tiempo y salen al mismo tiempo obtienen la misma rentabilidad. Es decir, no es una gestión discrecional, sino es una gestión global para todos los partícipes que entran en el mismo momento. Es un patrimonio sin personalidad jurídica que está gestionado, el patrimonio sin personalidad jurídica, por una sociedad gestora y se hace la ficción de que todos los días se liquida toda la cartera del fondo. De ahí la palabra valor liquidativo. Valor liquidativo viene de que todos los días se valora todos los activos del fondo, digamos, a precio de mercado y se deducen, digamos, los gastos. Y ahí obtienes un valor de una participación. Bien, en el artículo que os he comentado os figura claramente tanto la figura del gestor, digamos, de la gestora como del depositario. El depositario tiene la ventaja de que por una parte vigila al gestor que cumple las normativas de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y por otra parte que el dinero no lo toca el gestor, sino normalmente va a un depositario que suele ser un banco, normalmente. La Comisión Nacional de Mercado de Valores lo que está promoviendo ahora, digamos, es que como cada vez tiene más fondos que vigilar, unas restricciones muy fuertes y está intentando que la depositaria no pertenezca al mismo grupo que, digamos, la gestora. Por lo tanto, digamos, de ahí que, digamos, premie o esté muy más alerta en aquellos fondos de inversión que están depositados que pertenezcan al mismo grupo que la gestora. Al tener un patrimonio sin personalidad jurídica, digamos, hay que leer una cosa muy importante. Existen unos folletos en los cuales se define la política de inversión de los fondos. Los fondos, más o menos, en líneas generales, pueden ser fondos monetarios que están a menos de un año, fondos de renta fija, digamos, en lo cual aquí el riesgo que hay tanto es el riesgo de contrapartida, que puede ser un riesgo digamos, un riesgo de liquidez o y el riesgo de tipo de interés. Esos son los fondos. Y después están los fondos de renta fija mixta, que pueden tener hasta un 30% en bolsa, los fondos de renta fija variable, que pueden tener hasta un 75% de bolsa, y los fondos de renta variable. Después también están instituciones de inversión colectiva que replican un índice, con lo cual lo único que hacen es replicar un índice subyacente. Los fondos garantizados, que podéis ver que para mí son un producto a desechar, por lo único que garantizan son las comisiones para los comercializadores. Y después también están los fondos de inversión libre o fondos hedge funds, que pueden ser fondos de inversión libre y fondos de inversión libre, los cuales, digamos, el valor liquidativo no es diario, sino trimestral o semestral. Por otra parte, tenemos los fondos de fondos. Aquí lo que establece la CNMV es que en en el capítulo 4 de inversiones, del folleto tanto simplificado como completo, se define claramente tanto el riesgo como, digamos, el mercado donde invierten los fondos de inversión. Es muy interesante saber si el fondo de inversión, y es algo básico, tiene benchmark o este índice de referencia en el cual su objetivo es batir a este benchmark o, digamos, lo tiene únicamente como referencia. Lo mismo que hay que saber si el fondo de inversión es fondo de autor, con lo cual si es un fondo de autor, digamos, está muy ligado a la figura del gestor, y si el gestor se va de la compañía, pues tienes derecho a reembolso. Y la ventaja de los fondos de inversión que hay unas normas de diversificación muy claras, de forma que ningún valor, ningún activo puede superar más del 5% del fondo. Pero
En el caso de que supere el 5% no llegue al 10% y no supere el 10%, es imposible que un único valor supere el 10%, se permite que supere el 5%, siempre que no llegue al 10%, pero los valores que suman superen el 5%, digamos, no superen el 40%. Por lo tanto, en teoría son fondos de inversión, tienen ventajas fiscales porque, digamos, mientras no vendes no tributas. En España existe la figura del traspaso fiscal, cosa que no existe en otros países, y en el impuesto de sociedades tributa al 1%, con lo cual al ser instituciones de inversión colectiva es mucho más ventajoso para una persona, digamos, invertir a través de fondos de inversión y después si quieres o si inviertes en bolsa y crees que la bolsa está cara o te lo quieres cambiar, pues cambiar a un fondo monetario haciendo traspaso que invertir directamente en fondos de inversión, puesto que, digamos, inviertes directamente en acciones, si vendes las acciones tributas al tipo del ahorro. Es un producto que, digamos, está muy en debate sobre si gestión activa, gestión pasiva. En la gestión activa, el gestor tiene libertad para comprar lo que quiere, y en la gestión pasiva lo que se dedica es un poco a pegar un índice. Hay un otro elemento jurídico, este instrumento, que son los ETFs, que los ETFs son Exchange Traded Funds, son fondos que cotizan diariamente en bolsa, pero que abren y replican un índice, cotizan durante toda la sesión bursátil, pero que tienen la consideración de acciones. Tienen la consideración de acciones digamos, a efectos de Hacienda, y por lo tanto, digamos, aunque tienen unas comisiones muchísimo más bajas normalmente que los fondos de inversión, digamos, lo que tienen es este inconveniente, y por lo tanto, aunque la gestión pasiva está adquiriendo mucho más importancia en Europa, aún no llega al 15%, mientras Estados Unidos aproximadamente está al 50%. Yo te recomendaría que leyeras exactamente qué es un fondo de inversión, cómo se calcula el valor de la participación, cómo funciona, y después lo que tienes que tener en cuenta a la forma de elegir un fondo de inversión. Sí, gracias, Enrique. Tenemos otra pregunta que te la había comentado ya hace unos días, que nos había llegado acerca de qué implica que cierre un fondo y cuál es la diferencia entre un fondo que hace cierre por tamaño a cierre por liquidez. Bien, vamos a ver, cierre por tamaño es que no puedes hacer nuevas suscripciones y digamos, salvos, y hay que diferenciar si es soft close o hard close. En el soft close, o un cierre débil o un cierre, digamos, suave, lo que tú puedes hacer ahí es que se cierra a nuevos partícipes, pero los partícipes anteriores pueden incrementar la posición. Y el hard close es un cierre fuerte en el cual no se admiten nuevas participaciones ni nuevas suscripciones. El tema después, me has dicho, de cierre por liquidez, pues que no pueden haber en reembolsos. Uno se habla de cierre de suscripciones y otro de cierre de reembolsos. Y normalmente el cierre de reembolsos es porque se producen reembolsos y los activos que tiene el fondo son bastante líquidos y por lo tanto no encuentran contrapartidas, y entonces se concede un par de años o unos meses, digamos, en el cual no hay reembolsos hasta que el fondo poco a poco va haciendo liquidez y encuentra contrapartida. Esto en España lo pasamos a la cuestión, yo creo, de 12 años con los fondos inmobiliarios. Los fondos inmobiliarios subían en el boom especulativo. Entró mucho dinero en los últimos años y mucho patrimonio. Entonces se compraron las viviendas a tipos, digamos, a precios altos. Las rentas por alquileres eran bajas. Y entonces, cuando estalló la crisis, pues digamos, la gente quiso reembolsar. Entonces hay fondos de grandes entidades financieras que tuvieron que estar 2 años hasta reembolsar y encontrar vendedor. Evidentemente bajó el valor liquidativo, pero eso también fue debido a que en algunos casos era el propio fondo el que calculaba el valor liquidativo, porque llevaba acuerdos con tasadoras que a lo mejor pertenecían al grupo o no pertenecían al grupo, y tasaban los inmuebles a precios como se tasaban en aquel entonces. No tenían en cuenta que, digamos, como todos los inmuebles, y digamos, tienen sus ciclos económicos, y por lo tanto, digamos, el esfuerzo financiero para comprar un inmueble era muy elevado, y
como subían todos los años el mismo importe en el valor liquidativo, pues había gente que lo confundía con un FIAM. Por lo tanto, estuvieron 2 años sin vender bajo el valor liquidativo. Hubo alguna entidad que se quedó los inmuebles, algún banco, y tuvo que poner dinero. Hubo reclamaciones ante la CNMV, y lo que ha pasado últimamente con el ex gestor de Invesco es que compran valores pequeños, valores, digamos, con poca liquidez, y bueno, se nos olvida muchas veces que los valores pequeños tienen que tener un premium de liquidez, una prima de liquidez, que normalmente cuando las cosas van bien se olvidan. Los valores pequeños tienen que tener prima de liquidez y, digamos, y si no, ser empresas familiares en las cuales tú estés muy alineado con los intereses de los accionistas y tengas siempre a determinados precios la empresa familiar o los grandes tenedores o los inversores tengan interés en comprar, digamos, paquetes, bien por amortizar o porque no encuentran otra inversión mejor. Pero, digamos, si tienes toda la cartera en fondos, valores ilíquidos, lo que te puede pasar es que intentes tirar intentes vender acciones y no encuentres contrapartida. Eso suele pasar, digamos, en momentos de mucha tensión económica en los cuales el mercado se pone muy nerviosos. Hay también entidades financieras o fondos de inversión que intentan un poco, digamos, resguardarse con eso, poniendo, y eso no es mala idea, una comisión de reembolso. Si pones una comisión de reembolso, eso lo que te puede permitir es que la gente se lo piense, la comisión de reembolso quede al final en el valor liquidativo y se quede para los partícipes que permanezcan en el fondo, de forma que se beneficien un poquitín también de la salida indiscriminada de partícipes. Perfecto, Enrique. También teníamos una pregunta. ¿Pueden quebrar los fondos? ¿Qué pasa cuando quiebra una gestora? ¿Qué pasa con el dinero de los partícipes? ¿Y qué pasa cuando cierra un fondo? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, yo creo que las gestoras no pueden quebrar, vamos a ver, por lo menos en España. Vamos a ver. Si quiebra una gestora, digamos, como es un patrimonio, el fondo es un patrimonio separado de la gestora, está depositando una serie de títulos. Los títulos están depositados en un banco depositario que tiene los títulos, tiene los activos. Por lo tanto, la cuenta tanto de efectivo, como la cuenta depositaria de los valores, la gestora no la puede tocar. Al no poderle tocar, digamos, ese dinero pertenece a los partícipes, se sustituye por otra gestora en el caso de que quiebre. ¿Os acordáis del caso Banco Madrid? Se sustituyó, creo que por Renta 4 u otra gestora. La gestora se deshizo por H o por B y, digamos, al final el partícipe no se vio afectado, digamos, porque la cuenta ómnibus de la gestora, la cuenta corriente de la gestora, que servía para cobrar y para pagar, pertenecía, digamos, a los partícipes, se dedujo que pertenecía a los partícipes y por lo tanto no estaba afectado al Fondo de Garantía de Depósitos y los títulos existían. Por lo tanto, la quiebra de una gestora en España no tiene ningún efecto sobre el dinero de los partícipes, el patrimonio de los partícipes y el valor liquidativo. Otra cosa es la mala gestión del fondo, que el fondo invierta mal y se pierda dinero, pero digamos, pero eso sería una práctica en la cual la gestora pierde dinero. No, el fondo pierde dinero por una mala inversión, pero no, digamos, porque ha habido un fraude. Perfecto. También tenemos la pregunta acumulada que nos hacen llegar y nos comentan acerca de cuál es la diferencia entre una SICAP y un fondo de inversión. Y los fondos de inversión veo que los puedo contratar en Renta 4, que nos comenta este usuario que es su comercializadora, pero las SICAP no sé cómo comprarlas. Bueno, la SICAP es muy sencillo. La SICAP coges el teléfono y llamas al banco depositario, cotiza todos los días, normalmente a un valor liquidativo, digamos, y se compra creo que en el mercado alternativo y tiene dos. Normalmente cotiza no con tanta frecuencia como los fondos de inversión, pero sí que cotiza, digamos, tiene cierta regularidad, sobre todo las SICAP más famosos. La diferencia entre una SICAP y un fondo es que la SICAP tiene un capital variable y que normalmente la política de inversiones de la SICAP, digamos, la suele decir el Consejo de Administración
y la puede cambiar, la puede variar, digamos, son 4 o 5 personas que gestionan, digamos, el patrimonio. Normalmente el patrimonio es suyo, muchas veces, y tiene una serie de, a veces tiene una serie de mariachis o de personas que tienen una participación muy pequeña, pero que sirven para llegar al grupo de los 100 inversores. Pero la SICAV, si no tiene una política definida claramente, digamos, se utilizó en su día, en un principio, para gestionar patrimonios familiares con las ventajas de impuestos de sociedades de los fondos de inversión. Para comprar una SICAV es coger el teléfono y llamar a tu intermediario y decir que te la compren, nada más. Tiene unos gastos de compra-venta de bolsa y estás comprando una SICAV como si fuera una acción. Sí, más o menos a grandes rasgos estas son las grandes diferencias entre la SICAV y un fondo. Como dijo Enrique, se cotizan en el MAP. En algunos brokers online no las podréis encontrar, pero en vuestro banco de toda la vida, generalmente ahí tenéis la SICAV, y en las comercializadoras también. Las grandes SICAV nacionales también las podéis encontrar ahí. Tenemos una pregunta, Enrique, y nos dicen, un punto de vista de la jubilación, ¿qué diferencias hay entre un fondo de inversión y un plan de pensiones? ¿Qué es lo más conveniente si me preparo hoy mi jubilación? ¿Invertir en planes de pensiones o en fondos de inversión? Vale, vamos a ver. Todo depende de la edad, de tus rentas. Yo creo que en Rankia hice un artículo que si quieres ya lo intentaré rescatar comparando un fondo de inversión con un plan de pensiones. La política de inversiones puedes encontrar las mismas en fondos de inversión que en planes de pensiones. Las comisiones un poco menos en planes de pensiones. El inconveniente del plan de pensiones es la iliquidez principalmente. Y la principal ventaja del fondo de pensiones es que tiene ventajas fiscales porque te deduces del impuesto sobre la renta y te deduces como si ese dinero lo hubieras ganado de menos, es decir, al tipo marginal. Pero durante 10 años no lo puedes rescatar, salvo casos de enfermedad grave, paro de larga duración o fallecimiento o muerte. Entonces, también en caso de jubilación. Entonces, el problema es comparar la iliquidez de los planes de pensiones y también que, digamos, estás más esclavo en cuanto que no puedes disponer del dinero. Si tienes un tipo de marginal alto, tienes un tipo marginal del 30%, yo creo que es más conveniente invertir en cada jubilación en planes de pensiones que en fondos de inversión por una sencilla razón de que capitalizas tu, digamos, deducción fiscal. Y capitalizar la deducción fiscal, sobre todo si tienes un tipo impositivo alto, digamos, es muy conveniente y resulta muy adecuado. De todas formas, intentaré, si me escribes a mi correo electrónico de enriqueroca@rankia.com, verte la comparativa entre fondos de inversión y planes de pensiones, porque creo que también hice un par de hojas de cálculo y la cuestión queda bastante clara si tienes en cuenta la edad, el tiempo que te falta hacia la jubilación, más o menos si te disminuye el tipo impositivo, que es algo muy interesante, porque aquí te deduces al tipo marginal. Y normalmente cuando cobras la pensión, tu tipo marginal que vas a tributar como rentas de trabajo cuando lo percibas es menor, pero digamos yo creo que por tipos superiores al 25 o 30% interesa más un plan de pensiones que un fondo de inversión. A igualdad de rentabilidad, claro. Perfecto, gracias, Enrique. Tenemos una pregunta que también me la hacía yo hace unos días de qué fondos de inversión o que si nos puedes hacer un abanico de fondos de inversión que podemos buscar para obtener información que estén descorrelacionados al mercado y cómo lo hacen. Esto es muy difícil. Vamos a ver. Los fondos de inversión descorrelacionados con el mercado, ¿te refieres al mercado de renta fija, renta variable? ¿A qué te refieres? Son Renta fondos variable. Pensemos renta un fondo variable. de que no dependa del mercado tradicional de renta Bueno, pues variable. esos son los hedge funds, los fondos de inversión libre, los fondos de inversión libre, los long short, los market neutral. Entonces, mira por ahí market neutral, pero ahí depende mucho de la habilidad del gestor para generar alfa. Es decir, por ejemplo, ¿qué se basa un fondo por excelencia que puede ser long short, un hedge fund? Pues apuesta por una divisa en contra de otra, apuesta por un índice bursátil contra otra, apuesta que, por ejemplo, la deuda española lo haga mejor que la italiana en términos relativos. Entonces, si apuesta, por ejemplo, que el SP lo haga mejor que el Eurostock.
de forma que está largo del SP y corto del Eurostock. Si sube la bolsa, siempre que el SP suba más que el Eurostock ganará dinero, y si baja la bolsa, siempre que el SP baje menos que el Eurostock ganará también dinero. Pero eso depende mucho de la habilidad del gestor, de hacer análisis comparativos, y son fondos long short, market neutral o gestión alternativa. Son fondos bastante correlacionados con la bolsa, pero que yo no invertiría mucha cantidad de dinero hasta saber la habilidad del gestor, porque te hace análisis macroeconómico y después, por ejemplo, tiene que analizar mucho. Por ejemplo, hay fondos long short que son largo de Inditex, por ejemplo, un ejemplo, largo de Inditex y corto de Hennes Moritz. Pues si Inditex este año lo hace mejor que la empresa sueca, ganará dinero, y si lo hace peor, pues perderá dinero, independientemente si la bolsa suba o la bolsa baja. Son fondos en los cuales la capacidad general alfa del gestor es muy importante, y también se conocen también fondos de valor relativo. Creo que Renta 4 tiene uno de los más conocidos. Creo que Interesis tenía uno que era Adriza Neutral. Pues son fondos, digamos, en los cuales se hacen apuestas relativas de un valor, un sector o algo contra otro. Perfecto, Enrique. Por comentar un apunte, que has mencionado varios términos muy específicos del sector. Long short, más o menos lo dejaste claro, que es que combinan casi todos los fondos de inversión que conocemos habitualmente son long only, es decir, solo tienen posiciones alcistas, es decir, solo están en todas sus posiciones, esperan una revalorización al alza. Un long short hace apuestas variadas, es decir, como comentaste, se puede poner largo de una acción, por ejemplo, largo de Telefónica y cortos de Vodafone, haciendo este tipo de para buscar un mayor retorno al mercado. Introduciste el término alfa y market neutral. ¿Puedes un poco definir básicamente qué son los dos? Vale, un fondo market neutral es que no tiene exposición a bolsa, es decir, que tiene la misma cantidad invertida al alza que a la baja de la bolsa. Entonces juega valor relativo. Market neutral es que no tiene exposición direccional a bolsa, sino exposición relativa de un valor contra otro, de un índice contra otro. Pero no apuesta ni por subida ni por bajada de bolsa. Y alfa es la capacidad del gestor para que, aun normalmente con stop picking, para que cuando la bolsa permanezca plana, él elija las compañías que van a subir o que van a bajar menos que el resto de la bolsa, que el índice de la bolsa. General alfa es la habilidad del gestor para gestionar rendimientos mediante la selección normalmente de acciones tanto en mercados alcistas como bajistas, de forma que lo haga siempre mejor, dados sus conocimientos de mercado o dado su análisis de las compañías, o también aplicando momentum mejor que el mercado en general o que el índice global. Perfecto. Aquí tenemos el punto de vista de cuando o escucharéis este término mucho de tal gestor generó mucha alfa, tal gestor generó mucha beta. Por terminar la explicación, entonces, ¿qué sería la beta, Enrique? La beta significa el apalancamiento a los movimientos de la bolsa, es decir, una acción con una beta superior a 1 significa que cuando el índice sube un 1%, esa acción sube más del 1%, y cuando baja esa acción un 1%, baja más del 1%. Explica más o menos el apalancamiento Sí, a los movimientos bursátiles. sí, más o menos creo que ha quedado claro en ese sentido. Nos preguntan acerca de fondos que utilicen pautas estacionales, que si conocemos alguno. Si hay un fondo que es el Annual Ciclas, que creo que es un chico de Barcelona que lo hace bastante bien, que no sé si creo que se llama Albert Parés, que sí que estudia tanto comportamientos a nivel de índice, creo. Entonces, normalmente en mayo creo que suele reducir posiciones, como tiene un almanaque bursátil, que esto es también muy usado en Estados Unidos, diciendo qué acciones se comportan siguiendo pautas estacionales. Por ejemplo, yo supongo que se refiere a que allá marzo o abril, digamos, supongo, es decir, las empresas relacionadas con el turismo ya se empiezan a saber cómo ha ido la campaña, cómo va a ir la campaña, ya se tiene información. Supongo que si hace mucho frío, mucho calor, a lo mejor en función de eso, en función de las rebajas o de la temporada, estarán muy afectadas las empresas de retail o de consumo.
Después, entonces, son fondos que normalmente son pautas estacionales que se repiten, que también tienen en cuenta el sell in May y go away, tanto a nivel de industria como a nivel de empresa y también a nivel general de mercado. Y yo creo que es una buena diversificación, evita estar en bolsa en función de la historia pasada, es decir, normalmente si una acción se comporta bien, pues se examina si es algo aleatoria, pero si una acción se comporta bien durante el mes de mayo, en los últimos 10 años, algo tendrá mayo, digamos, sobre todo si el mercado lo ha hecho en contra para que influya en que esa acción se comporte bien. Es algo que en Estados Unidos está muy, muy interesante, se lleva un almanaque de la bolsa, muy conocido popularmente, y yo creo que en Europa, digamos, es algo que aún están haciendo, siempre que se encuentre una justificación y no sea una cosa aleatoria. Perfecto, Enrique. Llegamos a la última pregunta sobre fondos. Bueno, fondos ETF relacionados nos preguntan, si llega una crisis y quiero invertir en oro, ¿cómo puedo hacerlo? Muy bien, en oro puedes comprar ETFs de oro. Puedes comprar ETFs de oro, que hay Gold Mines. Puedes comprar, creo que Wisdow tiene uno, un ETF de oro. Tiene otro ETF de oro, creo que también Invesco. Puedes comprar algún ETF que replique el oro, puedes comprar mineras de oro y puedes comprar también fondos que tienen oro. Fondos que tienen oro, por ejemplo, yo creo que los fondos de Banco de Luxemburgo tienen proporción tanto de oro físico como de mineras de oro. Son fondos muy buenos, digamos, mixtos. Son fondos que tienen una rentabilidad muy aceptable. Creo que Esfera también tiene algo de oro y sobre todo el que tiene mucho oro, digamos, es o relativamente bastante oro en relación a lo que es una cartera tradicional o promedio de la bolsa es Advalor, y también hay fondos de las principales gestoras, creo que BlackRock que tiene mineras de oro, BlackRock Gold Mines y fondos específicos de oro. El Amundi International SICAP también tiene, creo que el FERSEC, el Amundi Internacional también tiene oro. Y bueno, si también puedes comprar directamente acciones mineras de oro como Barrick Gold, Agnico o cualquier otra, o Newmont. O sea que eso lo tienes bastante claro, es bastante fácil. Perfecto, Enrique. De Saltamos todas a la formas, parte... te diré curiosamente que el oro está atravesando una figura técnica bastante interesante y que, digamos, tanto la cotización del dólar si se deprecia como los bajos tipos de interés tradicionalmente y históricamente han favorecido el buen comportamiento del oro. Entonces, a mí no me extrañaría nada que tuviéramos un movimiento alcista relativamente importante en los próximos meses del oro. Perfecto, Enrique. Nos entra una pregunta acerca de formación financiera. Nos comenta José, dice, tengo 20 años y estoy terminando segundo de Economía en la Universidad Politécnica de Barcelona y en un futuro quiero trabajar en el sector financiero. Quiero buscar la manera de diferenciarme de alguna forma y no sé si cuál es la mejor, si alguna práctica en alguna empresa del sector o formación autodidacta. ¿Qué nos recomienda? Primero, empiezo yo, Enrique, y te doy paso que tienes más experiencia y tuviste muchas personas a tu contratada cuando trabajabas en el sector y demás, entonces nos puedes explicar más. Una lástima que no ha estado hoy nuestro compañero responsable de formación, que tiene toda la oferta de másteres y certificados que te pueden servir para mejorar tu formación financiera. Ahora mismo se está presentando al nivel 2 del SFA y esta semana se le estaba preparando y por eso está fuera. Te recomendaría que si tienes dudas sobre máster y demás, le escribas a él, a john@rankia.com o a nuestro correo, luisangel@rankia.com y te ayudamos más específicamente en tu caso. Te voy a decir mi experiencia, yo tengo 27 y una de las formas, en la carrera ya olvídate de saber de bolsa y mercados financieros, tocarás las pinceladas que cualquiera que se haya leído un libro básico las va a saber, pero sí te puede dar un marco teórico donde más o menos tener base en el resto de asignaturas que te pueden servir. Aprovecha y mucho trabajo autodidacta, mejora tus idiomas. Si puedes irte de Erasmus y mejorar tus idiomas será un paso importante. Si de Erasmus puedes hacer prácticas en alguna empresa, mejor que mejor. Y una vez que acabes, al mirarte algún tipo de certificación es una forma de diferenciarte. No significa que hacer una certificación te va a dar conocimientos que te permitan tener éxito en el sector, pero al menos muestra que has sido capaz de estudiar y de sacar un examen adelante.
No sé, Enrique, ¿qué buscabas tú cuando querías trabajar con alguien y querías contratar a un chaval joven? ¿Qué buscabas o qué buscas en ellos? Yo buscaba una cosa, honestidad y sobre todo, aparte de honestidad, sobre todo una persona que esté en el mundo, quiero decir que viva, que sepa divertirse, que sea una persona normal, pero sobre todo también que tenga mucha curiosidad. Entonces la curiosidad es lo que te hace, digamos, curiosidad y apasionamiento por el mercado. Y eso hablando con una persona se sabe exactamente si la tiene o no la tiene. Y también mucho que sepa diferenciar el trabajo del mundo real de su otra vida, que no trabaje más de 8 horas, pero que las 8 horas que trabaje conmigo las trabaje a tope y curiosidad por aprender. Yo, muy sencillo, afortunadamente, digamos, ahora lo tiene la gente por una parte más fácil y por otra parte más difícil. Más fácil porque está Rankia, cuando yo estaba no estaba Rankia, entonces yo bucearía mucho en Rankia, miraría, por ejemplo, los vídeos de Alejandro Estebaranz, los comentarios de Enrique Gallego, los de Marco Luque, de gente bastante interesante. Y después sí que miraría los vídeos que tiene Alejandro Estebaranz, asistiría también a Álvaro Guzmán, no sé, eso cualquiera, y asistiría a alguna conferencia nuestra si estuviera en otra provincia, pero sobre todo, digamos, ser autodidacta es saber también por qué quieres dedicarte a esto, tener constancia, perseverancia y curiosidad. Sí, perfecto. Yo también en ese punto recomendaría que aunque estés en segundo de carrera, si en tercero o cuarto puedes hacer prácticas, el sector las haría. A mí yo estuve no en una entidad financiera, en BBVA, estuve 6 meses de prácticas. Evidentemente, en mi día a día me servía de poco el trabajo que me ofrecían a primeras, estaba en la parte de cajeros, en la caja, pero aparte tenía un acceso a los cursos de formación que ofrece BBVA para los empleados, donde aprendí muchísimo, y aparte dentro de la oficina tenía la suerte de tener un especialista en banca de altos patrimonios para 300.000 euros, que era especialista, y los 6 meses estuve pegado a él mirando mercados, mirando cómo construía carteras. Entonces depende mucho de la iniciativa que tengas, porque las prácticas evidentemente no me planteaban un reto profesional para donde yo quería, pero sí las supe aprovechar en ese sentido y me fue bien. En ese sentido es una cosa que te puede diferenciar bastante el tener esa cultura financiera de no solo lo que ponen los libros, sino estar atento a entender el mundo, cómo funciona el mundo. Es decir, los grandes inversores, tú hablas con ellos y son capaces de saber cómo va México, cómo va Brasil, cómo va esto, porque saben, leen tanto y tienen una cultura financiera que pueden saber de todo y son muy fácilmente adaptables su mentalidad a entender nuevos negocios porque siempre están aprendiendo. Es decir, piensen que los grandes gestores, mirad sus carteras y excepto uno o dos que están muy especializados en tecnología o algo, tienen empresas de sectores súper distintos y logran tener esa capacidad de, como absorben tanta información, ser capaces de entender los negocios muy fácilmente, porque los números los puede hacer cualquiera, el número te lo hace un Excel. Lo difícil es entender lo que hay detrás de los números y entender cómo funcionan las dinámicas de los negocios y qué cosas les afecta. Y eso se aprende leyendo, estudiando, analizando sectores y es un trabajo que te puede diferenciar muchísimo en este sector. También decirte que el sector financiero, ¿qué hacer para trabajar en el sector financiero? Mucha gente nos pregunta. Y es muy amplio, es decir, el sector financiero es muy amplio. Puedes ser gestor de fondos, puedes trabajar en middle office, back office, puedes trabajar como auditor, puedes trabajar en una gran consultora analizando adquisiciones y fusiones, analizando este tipo de cosas. Entonces, es muy, muy amplio en ese sentido. Por eso tienes que primero entender cómo funciona. Aquí hay un podcast que han sacado unos inversores jóvenes que están metiéndose en este mundo que se llama Due Diligence, que está muy interesante acerca de qué profesiones financieras hay y cómo acceder a ellas. ¿Vale? Pasamos a la siguiente pregunta, Enrique. Nos dicen, la pregunta es muy genérica y a partir de aquí quiero que desarrollarla un poco. ¿Cuál es el mejor broker y qué son las comisiones implícitas de un broker? Quiero desarrollarlo un poco para explicarlos a todo el mundo sabe cuando quiere comprar una acción la comisión que me cobran. Me cobran 4, 5, 6, 7 euros. ¿Vale? Entonces, un error que comete muy frecuentemente los inversores es analizar el mejor broker es este porque me cobra 2 euros y el otro me cobra 7.
hay un punto que se llaman comisiones implícitas que los inversores no vemos, pero que nos drenan muchísima rentabilidad, que es analizar la ejecución que nos da el broker. Si mi broker, yo mando la orden y yo quería comprar a 4.50 y no puse orden limitada y puse una orden a mercado y mi orden se ejecuta a 4.60, habré perdido 10 céntimos de mi precio de entrada, pero posteriormente eso, cuando mando órdenes más grandes, eso puede suponer muchos euros. Imaginen ustedes que soy un trader y repito esta operación 100 veces en el año. ¿Cuánto dinero me habrá drenado, que es lo que llamamos comisiones implícitas, acerca de esto? Entonces, muchas veces cuando nos hacéis esta pregunta, yo les intento derivar a la parte de que comparen las comisiones de compraventa, custodia, dividendos, etcétera, pero también les recomiendo oye, que sepáis que existe este otro punto. Evidentemente, si tenemos 100 euros o 400 euros y queremos invertir, no notaremos estas diferencias. Pero si somos inversores más frecuentes o inversores que tenemos un patrimonio un poco más alto, tenemos que empezar a mirar esta parte de comisiones implícitas, porque nos pueden drenar muchísima rentabilidad. No sé, Enrique, si conoces algún caso. A mí me da la sensación de que la gente, cuando sube muchísimo de patrimonio, intenta buscar más la calidad de ejecución del broker y este tipo de cosas, que me cobren 2 o 3 euros de comisión. No, únicamente, pues, aparte de ejecución, lo que pasa es que si das la orden tuya, la ejecución ya depende de ti. Lo que puede pasar, digamos, lo que tienes que ver es si el broker te ofrece algo más de análisis, de información fiscal, pero, digamos, evidentemente las comisiones lo que te hacen es, digamos, subir o bajar el precio definitivo de la compraventa. Por eso decía yo que cuando tú compras una acción o vendes una acción, lo que haces es empezar perdiendo. Pues eso es lo que hay y eso es lo que nosotros podemos ver. Nada más, yo por mi parte, si quieres, Luis Ángel, dejamos esto ya pendiente, lo vemos todo bien y hablamos en otro momento. ¿Te parece bien? Perfecto, Enrique, gracias por tu respuesta. Y con esta pregunta llegamos al final de nuestro consultorio mensual. Un placer a los que nos habéis acompañado durante, nos estaréis escuchando en la grabación del podcast durante vuestro camino al trabajo, en vuestra casa o durante el trabajo. Agradecemos vuestra presencia, os invitamos al próximo mes otra edición del consultorio. Si estáis escuchando este podcast en alguna de las plataformas y veis que tratamos algún tema o alguna cosa que no entendáis, o que estáis acercando por primera vez y hay un término de los que hablamos que no entendemos, dejadlo en los comentarios y nuestro equipo se encargará o un artículo del que hablamos y no lo encontráis, le pasaremos el enlace al artículo y os le explicaremos el concepto, que para eso estamos. Simplemente gracias, Enrique, nuevamente, y gracias a todos y hasta una próxima edición. Hasta la próxima.